Quiero empezar contando una historia que creo que se las he contado en ocasiones pasadas. Es la historia de un hombre que se llama George Mueller. Él fue un misionero y evangelista cristiano en Inglaterra que se dedicó básicamente a cuidar huérfanos. Y lo interesante es que se dedicó a esto sin pedir jamás dinero. Confiaba únicamente en la provisión de Dios, en la soberanía de Dios y confiaba únicamente en la oración. La historia es que un día George Mueller estaba en uno de sus orfanatos y la encargada del orfanato le dijo a George que no había pan, que los niños ya estaban, no había para desayunar. Los niños ya estaban listos, ya estaban arreglados, pero no tenían comida. George Mueller le pidió a la encargada, le dijo, igual lleve los niños al comedor y siéntelos. Cuando todos los niños estaban ya en la mesa, George Mueller oró dando gracias a Dios por el pan de cada día. Este hombre sabía que Dios iba a proveer el alimento como siempre lo haría. Y a los pocos minutos, un panadero llamó a la puerta. Dijo, señor Mueller, ayer no pude dormir. Yo pensé que usted iba a necesitar estos panes. Me levanté y horneé 3 tandas de pan para sus niños. Y era la exacta cantidad que necesitaban. Pero eso no fue todo. Al minuto, a los 2 minutos, el lechero. Y resulta que al lechero se le había dañado su furgón de leche enfrente del orfanato de George Mueller. Entonces cuando abre George Mueller y George Mueller le dice, buenas, sí, mire, es que soy el lechero, se me dañó la leche, se me dañó el carro y mientras vienen a arreglar el carro se me va a dañar la leche. ¿A usted le gustaría tener toda esta leche? Y eran exactamente 10 bidones que eran lo suficiente para darle leche a 300 niños. George Mueller solamente sonrió, el lechero y el panadero trajeron los alimentos y los niños pudieron desayunar, pudieron comer tranquilos. Y miren, esta es una pequeña historia de cómo Dios siempre está en control de cualquier situación. Y lo hace para el bien de sus hijos y para su gloria. Y de hecho los versículos que hoy vamos a estudiar nos enseñan cómo la soberanía de Cristo está en cada circunstancia de la vida de sus hijos. Acompáñenme a Mateo capítulo 17. Vamos a leer los versículos del 24 al 27. Mateo 17, 24 al 27. Dice así la palabra del Señor. Dice, cuando llegaron a Cafarnaúm, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa al anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, Dios, siempre suficiente, siempre inerrante y siempre lo que necesitamos para cada una de nuestras vidas, Dios. Gracias por poder venir a estudiar esta preciosa historia que nos habla cómo tu soberanía está en cada circunstancia de nuestras vidas, Señor. Gracias por esto, Señor. Te alabamos y te bendecimos y en tu nombre hemos orado. Amén. Amén. Aunque este episodio no parece tener una relación temática con las secciones anteriores o con lo que sigue, está en línea con el tema central de Mateo, que es hacer una declaración, una proclamación y una comprobación de que Cristo es el Rey Mesías prometido que iba a traer salvación al mundo. A diferencia de otros sucesos que hemos visto en el Evangelio de Mateo, en donde pudimos darnos cuenta de un despliegue espectacular del poder del Señor Jesús, como el calmar una tormenta, realizar diversas sanidades o alimentar a miles de personas, en esta ocasión el Señor también muestra su increíble poder
cuando provee milagrosamente para cumplir las obligaciones que como ciudadano tenían él y tenía Pedro. Y esto nos muestra una verdad bíblica, y es que el Señor es soberano. Y el Señor controla absolutamente todo en el universo. Nada ocurre fuera de la voluntad de Dios. Él supervisa cada detalle de la historia, la naturaleza y la vida humana con un propósito eterno. La Biblia continuamente afirma el control soberano de Dios y dice que el control soberano de Dios, que su soberanía siempre es eficaz. Nada puede impedir cumplir sus propósitos y abarca todos los acontecimientos de la historia y de la naturaleza, incluyendo el mundo natural, incluyendo la historia humana e incluyendo nuestra vida individual. Déjeme y vamos a un versículo para mirar cómo esto es así. Santiago capítulo 4, versículos del 13 al 16. Mire lo que dice Santiago capítulo 4, versículo del 13 al 16. Dice así: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, o más bien comerciaremos, y ganaremos. Versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Miren, querida iglesia, solo si el Señor quiere, podemos hacer lo que pensamos en nuestras vidas. ¿Y sabe por qué? Porque Él es soberano, porque Él controla absolutamente todo. Porque como dice Efesios capítulo 1, versículo 11, Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y el relato que hoy estudiaremos nos muestra esta increíble realidad y esta lindísima verdad, y expone que la soberanía de Cristo se pone de manifiesto no solo en lo que consideramos espectacular, sino en cada circunstancia de la vida, por pequeña que parezca. Por pequeña que parezca. Hoy vamos a ver 4 características de la soberanía de Cristo que nos ayudan a vivir confiados en cada circunstancia de la vida. 4 características de la soberanía de Cristo que nos ayudan a vivir confiados en cada circunstancia de la vida. Y la primera característica que te ayuda a vivir confiado es su conocimiento soberano. Su conocimiento soberano. Dice el versículo 24 y la primera parte del 25, dice así: cuando llegaron a Cafarnaúm, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Hasta ahí que es. Jesús y los discípulos estaban en este momento en Galilea. Recuerda un poco las predicaciones pasadas, vemos que él estaba en Galilea, al norte de Israel, y estaba también en Cesarea de Filipo, donde ocurrió la transfiguración, que es el primer suceso que estudiamos aquí en Mateo capítulo 17. Y cuando va a Galilea, que de hecho son como los cuarteles generales del Señor Jesús en el norte de Israel, llegan algunas personas, no sabemos quiénes, pero sí más de uno, dice ahí, que vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Los que cobraban eran unos recolectores de impuestos, pero no eran los mismos publicanos que cobraban los impuestos para el gobierno de Roma a los judíos. Estos hombres, los que aparecen aquí en Mateo 17, recogían impuestos en nombre del establecimiento religioso judío. Esas 2 dracmas eran un impuesto aprobado por los romanos, por el gobierno que los estaba gobernando, y que les permitía a los líderes religiosos judíos recaudar para el funcionamiento del templo en Jerusalén. Estoy creciendo. Estoy en mi primera década como pastor. Este impuesto, el de las 2 dracmas, surgió cuando el tabernáculo se construyó por primera vez en el desierto, en la época de Moisés. Y en ese momento Dios mandó que todo varón de más de 20 años debía pagar anualmente medio ciclo, lo que es equivalente a 2 dracmas. Cuando el templo reemplazó al tabernáculo, la misma tasación continuó. Eso usted lo puede ver en Éxodo 30 y en Levítico. Y esto ascendía más o menos a 2 días de salario para el trabajador promedio, 2 días de salario. Como hombre judío mayor de años, en este momento el Señor Jesús debía tener 33 años,
Se esperaba que Jesús pagara el impuesto. Y cuando los cobradores le preguntan a Pedro, vuestro maestro no paga las 2 dracmas, sugiere que tal vez los que cobraban, y se piensa, siguiendo las instrucciones de los religiosos judíos, de los líderes, quisieron retar a Jesús en el tema de pagar impuestos, ya que pudieron pensar que debido a que él afirmaba que era el Mesías, entonces estaba exento de pagar este impuesto. Y eso de hecho sería otra acusación para que los líderes religiosos utilizaran en contra del Señor. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro inmediata? Él dijo, sí, punto, sí, él los paga. Pedro había estado en este momento casi por más de 2 y medio con el Señor Jesús, y sabía que era un fiel cumplidor de todas sus responsabilidades, y seguro había visto al Señor pagar los impuestos no solo a Roma, sino también a los dirigentes judíos para el sustento del templo. Pero para el momento en el que los recaudadores le preguntaron a Pedro, ni Jesús ni él tenían el dinero que se les pedía. Y por eso en la siguiente escena, ¿qué vemos? Vemos a Pedro entrando en la casa para seguro preguntarle al Señor sobre este asunto. Y antes de que Pedro dijera alguna palabra, ¿qué es lo que vemos ahí en el versículo 25? Dice, él dijo sí, y al entrar en la casa, Jesús le habló ¿qué? Primero. Jesús le habló primero. Antes de que pronunciara cualquier tipo de frase, cualquier tipo de pregunta, el Señor Jesús le habló primero. Seguramente Pedro no se le ocurrió, no imaginaba que el Señor Jesús se daría cuenta de lo que había sucedido. Y le respondió la pregunta incluso antes que él tuviera la oportunidad de preguntarle. Aunque Jesús estaba dentro y humanamente no podía ser capaz de escuchar la conversación que ocurría en la calle que Pedro había tenido, él sabía de lo que estaban hablando, sabía lo que los cobradores le habían dicho, sabía lo que Pedro le había respondido y obviamente sabía lo que ellos necesitaban. Él lo sabía. La idea de que habló primero es que en su omnisciencia, en su conocimiento total y perfecto, Jesús ya sabía todo lo que había ocurrido entre los recaudadores de impuestos y entre Pedro. Pedro seguro se quedó con la boca abierta. Yo me imagino la escena. Y ya el Señor le empezó a hablar. Ya el Señor le empezó a decir. Él se quedó con la palabra en la boca y esto nos muestra un registro asombroso del conocimiento sobrenatural del Señor y obviamente una prueba más de su deidad. Él lo conoce todo. Y hermanos, el conocimiento soberano del Señor es algo que nos debe dejar como tal vez quedó Pedro, con la boca abierta, con la boca abierta. Jesús es omnisciente y esto significa que Él tiene conocimiento total. Él lo conoce absolutamente todo. Pero además su conocimiento es innato e inmediato. Jesús no aprende, Él simplemente sabe. Mientras que nosotros solo conocemos a medida que los objetos de conocimiento se nos van presentando unos tras otros, poco a poco, para el Señor el acto de conocer es un acto completo e instantáneo. Él ve las cosas a la vez y en su totalidad, desde el principio hasta el fin. Su conocimiento además es infalible. Su conocimiento no tiene errores. Su conocimiento es infinito y no parcial. Y hermanos, este conocimiento sobre nuestro Señor Jesús nos debe dejar asombrados y humillados, porque muchas veces nos enorgullecemos de que sabemos algo, ¿cierto? Muchas veces creemos que sabemos algo, pero cuando nos comparamos ante la infinitud del conocimiento de nuestro Señor Jesús, debemos hacer silencio. Debemos hacer silencio. Y es que, hermanos, el conocimiento de Cristo nos debe dejar asombrados porque no solo lo sabe todo, sino que lo sabe todo de ti. Lo sabe todo de ti. Mira lo que dice el Salmo 139:4, que fue parte de nuestra lectura bíblica. Salmo 139:4. Y de hecho podemos leer hasta el versículo 6. Salmo 139:4 hasta el 6 dice así: pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Yo creo que Pedro recordó este versículo, sobre todo el versículo 4,
cuando entró a la casa y el Señor le responde y después pasa todo lo que vamos a estudiar. Seguramente él recordó este versículo. Dice, aún no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes. Tú ya la sabes, Señor. Pedro experimentó una aplicación inmediata de lo que dice aquí. Pero además tuvo una prueba clara de que Jesús es Dios. Jesús es Dios porque Él es el único que puede tener este tipo de conocimiento soberano. Y esta verdad, hermanos, que debemos admirar, en la cual debemos maravillarnos, esta verdad nos debe hacer temerosos, temerosos del pecado, porque el Señor lo sabe todo. Póngase a pensar en esto. El Señor lo sabe todo. El Señor conoce todo. Y eso nos debe hacer honrarle, dejar de pecar, alejarnos lo más posible. Pero en este contexto, y sobre todo en este contexto, esta verdad también es el fundamento de consuelo y de seguridad. Hermanos, ¿hay necesidades de alimento? ¿Hay necesidades de vestimenta? ¿Hay necesidades de pagar impuestos? Ahorita el 14 se vence el del carro, con el primer descuento. ¿Hay necesidades? ¿Acaso Cristo no lo sabe? ¿Acaso nuestro Señor no ha sido fiel? ¿Acaso será que el Señor nos dejará sucumbir ante la lucha? Jamás, jamás. Él conoce los más mínimos detalles de nuestra vida y sabe lo que necesitamos. Mira otro versículo que ya hemos pasado por ahí, es Mateo capítulo 6, versículos del 31 al 32. Mateo capítulo 6, del 31 al 32 dice así. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, ¿qué? Sabe. Él sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hermanos, estamos con un Señor que sabe que cuando oramos Él escucha, que Él no está ausente, que no está dormido, que no se está haciendo el difícil. Él sabe. Qué bendición es contar con un Dios que sabe. Qué bendición es saber que tenemos un Dios que tiene conocimiento soberano y sabe cada una de nuestras necesidades. Y es por ese conocimiento soberano de Cristo que podemos descansar seguros en Él, sabiendo que Él promete que nunca, nunca nos desamparará. Es por eso que podemos dormir tranquilos, porque el día de mañana el Señor ya sabe lo que va a pasar. Pasemos al segundo punto. Y es la segunda característica de Cristo que te ayuda a vivir confiado, es su autoridad soberana, su autoridad soberana. Miremos ahí lo que dice el versículo, lo que queda del 25 y el 26. Dice así, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. La pregunta del Señor es ¿qué? Es una pregunta retórica. Y la pregunta se responde por sí misma, ¿cierto? La respuesta era obvia. Los reyes no recaudan aranceles ni impuestos de sus hijos, los príncipes del reino. No tendría sentido que un padre recaudara dinero de sus hijos que dependen de él. Tasarlos a ellos sería tasarse a sí mismo. En vez de ello, ¿qué hacen los reyes? Recaudan ese dinero de los extraños, aquellos a quienes no tienen ningún tipo de relación especial, y los recaudan para sostener sus gobiernos, para sostener sus reinos. Cuando el Señor dice ahí, en el versículo 26, los reyes de la tierra, ¿cierto? Sí, los reyes de la tierra, cuando Él dice ahí eso, está claramente haciendo una comparación con Dios como su Padre, ya que repetidas veces Jesús se refirió a Dios como su Padre que está ¿dónde? En los cielos. El punto era que, ya que Dios es el Padre Celestial, especialmente de Jesús, pero también de los seguidores de Jesús, y eso lo vemos claramente también en Mateo capítulo 6, cuando les enseña a orar como el Padre nuestro. Padre que nuestro, ellos no tienen obligación de pagar ningún impuesto al Rey Divino, no tendrían, ¿no? Jesús no tenía y sus seguidores tampoco.
De hecho, eso se confirma cuando Pedro le respondió ahí en el versículo 26 de los extraños. Y Jesús, ¿qué es lo que le dice? Luego los hijos están exentos, están exentos. Esa frase exentos significa está libre de alguna carga impositiva, está libre de pagar los impuestos. El Señor tenía todo el derecho, absolutamente todo el derecho a no pagar ningún impuesto en el mundo del cual era el dueño. Y si existía algún impuesto del cual Jesús no tendría que pagar, ese era el impuesto del templo, pues el templo se construyó en honor a él. Lo que el Señor dijo a Pedro podría resumirse de la siguiente manera: el templo me pertenece. Ni yo, ni los que me siguen debemos pagar. ¿No? Todos estarían exentos de pagar el tributo. Jesús tenía el derecho de negarse a pagar el impuesto del templo, así como tenía el derecho de negarse a ser humillado y crucificado. Hermanos, ¿y esto qué es lo que nos demuestra? Una verdad también maravillosa de su soberanía, y es la autoridad absoluta de Jesús. Porque el Señor es soberano, Él tiene autoridad. Aquí el Señor nos muestra, como cantamos ahora, que Él es el Rey soberano del mundo. Él tiene autoridad soberana sobre la creación. Él tiene autoridad soberana sobre los gobiernos. Él tiene autoridad sobre los gobernantes de la tierra. Mire lo que dice el Salmo 103:19. Salmo 103:19, capítulo 103, versículo 19. Dice así, Salmo 103:19. Dice, Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos, sobre todos. Miren, el trono de Dios es símbolo de autoridad suprema. Y este pasaje, el versículo 19, afirma el gobierno de Dios sobre todas las cosas. Él tiene control, dominio y poder absoluto sobre la creación. Y esto incluye las personas, los cielos, la tierra, las naciones y cualquier ser espiritual. Y es por eso que Dios representa a sí mismo, o se representa a sí mismo en las Escrituras, como el Rey de Reyes y el Señor ¿de qué? De señores. Los gobernantes de las naciones están bajo su autoridad y derivan de él su autoridad, como ya lo veremos más adelante, aun cuando ellos no lo reconozcan. Ninguna autoridad existe fuera de su permiso. Él no le debe nada a nadie y todos le deben a nuestro Señor, porque Él tiene autoridad soberana. Su autoridad es inigualable y no hay fuerza que pueda oponerse a Dios. No hay nadie que pueda limitar su gobierno soberano en este mundo. Ni siquiera Satanás puede hacer nada sin su consentimiento. Nada. Nada. Lo vemos claramente en la Escritura con Job, ¿cierto? Nada. Nada lo ataja a nuestro Señor. Dios tiene el derecho y la capacidad de hacer lo que quiera y siempre actúa de acuerdo con su carácter justo, santo y piadoso. Y hermanos, esta verdad de que el Señor tiene autoridad soberana, nos enseña que no hay evento grande o pequeño que ocurra fuera de su control o su propósito. Nada ocurre fuera de su control. La autoridad absoluta de Cristo significa, en primer lugar, que no debemos vacilar nuestra obediencia a Él. ¿Usted desobedecería a su jefe, a un gobernante que le dijera que tiene que hacer algo? Obviamente no. No. Pero mire, Cristo tiene autoridad absoluta y no debe usted vacilar su obediencia a Él. Si el Señor le dice que haga algo, que hay que hacerlo. Ok. No pensarlo, no meditarlo, no justificarse con sus propios deseos pecaminosos. Y en el tema de congregarse, me encuentro personas así. No, es que no me congrego, pero la Biblia dice que te tienes que congregar. Sí, pero Dios entiende. No, Dios no entiende. Dios no entiende. Con Él no nos podemos poner a discutir, no nos podemos poner a negociar. Dios te dice que tienes que perdonar. Sí, pero es tan difícil. Y así vamos uno a uno. Miren, si nosotros creemos, como lo creemos, que Dios tiene toda autoridad soberana,
No debemos vacilar en nuestra obediencia nunca, nunca. Segundo, si decimos que Cristo tiene su autoridad soberana, su señorío trasciende todas nuestras otras lealtades. Nuestro punto, nuestro objetivo, nuestra motivación en la vida, nuestro propósito es obedecer a Dios por encima de todo. Por encima de todo. Es agradar a Dios y no a los hombres. Es obedecerlo a Él y no a los demás o a mí mismo. Su señorío trasciende todas nuestras otras lealtades. Y por último, si creemos, si realmente creemos, si el Señor Jesucristo realmente es nuestro Señor, su autoridad absoluta sobre nosotros existe en todas las áreas de su vida. No solamente en las áreas que arbitrariamente llamamos religiosas o espirituales. No. El Señor tiene que gobernar en todas sus áreas. La autoridad soberana de Dios nos asegura que nada en la vida ocurre por casualidad. Y esta verdad tan maravillosa, tan linda, y no me imagino a Pedro cuando escuchó esto, y a los creyentes y a nosotros cuando lo leemos, esta verdad tan linda de la autoridad soberana del Señor nos invita a confiar, nos invita a descansar en Él y también nos invita a someternos a Él. Él tiene autoridad, con plena seguridad de que su plan es perfecto. Su plan es perfecto. Esto nos llena de esperanza y confianza. Nada ocurre fuera de su control, de su autoridad. Su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Mire, aunque nunca podamos entender sus caminos, aunque no siempre los entendamos, podemos estar seguros de que Él obra para su gloria y para tu bien. Para su gloria y para tu bien. Cristo tiene autoridad soberana. Cristo tiene autoridad soberana. Pasemos a la tercera característica. Ahí en Mateo 17. Mire lo que dice versículo 27. Solamente la primera frase, de hecho. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa al anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. La tercera característica de Cristo que te ayuda a estar confiado es su humildad soberana. Su humildad soberana. Alguien podría preguntar, si Cristo y sus seguidores, si Él y los hijos son libres, entonces ¿por qué el Señor pagó el tributo? ¿Qué dice? Para no ofenderles. Esa palabra ofender significa tropezar. Y en este contexto significa que el Señor, aunque tenía el derecho de no pagar el impuesto, lo haría para no dar ocasión de que los líderes religiosos y la gente objetaran sus afirmaciones o tuvieran algo que decir en contra de Él. Si el Señor hubiese rehusado pagar el tributo, la gente hubiese pensado que despreciaba el templo. Y debido a ese, hubieran tenido algún tipo de motivo o de tropiezo en contra de Jesús. Jesús escogió pagar los impuestos para evitar ofender innecesariamente a los recolectores, a sus compatriotas israelitas, y así nos muestra además que Él cumplió ¿qué? Toda la ley. Él cumplió absolutamente toda la ley, como dice Mateo 5:17. Claramente Jesús estaba dispuesto a ofender, y lo vemos en otras ocasiones, a sus contemporáneos cuando era necesario. Lo vemos con los líderes religiosos en Mateo 12, cuando les dijo que ellos estaban blasfemando contra el Espíritu Santo. Lo vemos también en Mateo 15, cuando también le dice a los líderes religiosos que estaban quebrantando los mandamientos de Dios por su tradición. Pero escúcheme bien esto. Esta es la aplicación para nosotros. Cuando evitar ofender no requiere ninguna concesión pecaminosa, Jesús eligió el camino de la paz. Cuando evitar ofender no requería ninguna concesión pecaminosa, Jesús eligió el camino de la paz. Él no daría pie a ninguna ofensa y en lugar de provocar un escándalo, pagaría tanto por sí mismo como por Pedro. Y esta disposición del Señor de pagar los impuestos muestra un cuadro maravilloso de su humildad. Mire, el Señor Jesús es dueño de todas las cosas y Él humildemente decidió pagarlo. Él no estaba obligado a pagar aquel tributo. Todo el universo es del Señor. Él sostiene absolutamente todo con la palabra de su poder, pero Él voluntariamente se sometió
a todo precepto de los hombres. El haber él hecho esto fue parte de su humillación voluntaria. Él rehusó reclamar sus derechos y no hizo uso de lo que le pertenecía. Él es el ejemplo supremo de sumisión piadosa. Siendo el creador, demostró una humildad soberana que no estimó ser igual a Dios, sino que se humilló. Qué versículo tan precioso ese, ¿no? Acompáñame a Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Filipenses, capítulo 2. Del 5 al 8. Y aquí en Filipenses, el contexto, Pablo les está diciendo a los filipenses, a la iglesia, que tienen que mantener la unidad. Parecía que habían ciertas situaciones difíciles y él les dice, tienen que mantener la unidad. Y pone como ejemplo a nuestro Señor Jesús de humildad. Mire lo que dice acá. Dice, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, esto es increíble. Esto es increíble. Nuestro Señor Jesús, siendo Dios desde la eternidad, sí, y continuando siendo Dios en la tierra, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló y vino a vivir como usted y como yo. Renunció a sus derechos. Mire, como creyentes siempre debemos aprender de la humildad del Señor. Y cuando evitar ofender no requiera ninguna concesión pecaminosa, debemos ceder. Debemos ceder por amor a los demás. Si el Señor se humilló al pagar un impuesto que no debía, ¿usted no cree que el creyente debe humillarse para buscar no ser tropiezo a otros? Lo hacemos por amor. Y le voy a mostrar un ejemplo. Vamos a 1 Corintios 10, versículos 23 al 33. 1 Corintios 10, 23 al 33. De hecho, es esto que pasó aquí en los evangelios. Muchos comentaristas creen que el Señor lo toma para enseñarnos sobre las libertades del cristiano. Cuando debemos pensar en los demás, no por algo que la palabra de Dios esté claramente afirmado que no lo podemos hacer. Mire lo que dice 1 Corintios 10, 23 al 33. Dice así, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijera, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues porque se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean, ¿qué? Salvos. Este es un pasaje muy lindo que en algún momento estudiaremos a profundidad. Pero aquí Pablo dijo, versículo 23, todo me es lícito. Y esto obviamente no es una licencia para pecar. Bueno, ojo, mucho cuidado, mucho cuidado. Esto no es una licencia para pecar. Lo que significa, cuando la Biblia no dice que algo es pecado, los cristianos tienen libertad. Pero esa libertad en Cristo debe equilibrarse con el deseo de edificar y beneficiar a los demás. Bueno, la libertad debe equilibrarse con el deseo de edificar y beneficiar a los demás. Y en este caso, la situación era con respecto a la comida. Resulta que usualmente la costumbre del primer siglo era que en la carnicería la gente iba a ofrecer la carne que vendía, tal vez para que les fuera mejor, a los ídolos. Por eso ahí Pablo dice,
Usted vaya a la carnicería y ¿qué? Compre, compre, no pregunte nada. Usted compre y coma. Pero, si hay alguien que dice que la carne ha sido ofrecida en un ídolo, es mejor no comerla. No porque comer esa carne sea pecado en sí mismo, es lo que está diciendo Pablo, sino por el bien de la persona que planteó esa cuestión. Es lo que dice el versículo 28, por la cuestión de su conciencia. Mire, aunque los creyentes tienen libertad para comer la carne, están considerados o están más bien obligados a considerar qué es lo mejor para quienes observan su comportamiento. Si mi comportamiento va a hacer que un hermano que sea débil en la fe peque, pues yo me abstengo, me abstengo. Mire, como Cristo, los cristianos son libres en cuestiones que no están claramente delimitadas en la Escritura, pero a veces deben renunciar a sus derechos para mantener el testimonio y no hacer tropezar a otros. Eso es muy importante de entenderlo, bueno. Cuando nos enfrentamos a ese tipo de opiniones, de hecho Romanos capítulo 14, versículo 1, habla de eso también. Muy parecido la situación sobre la comida, porque los judíos decían, no, está mal comer cerdo. De hecho, íbamos a dar perro caliente por si alguien, una vez le voy diciendo, en el ágape. Hay mucho gluten, hay mucho embutido. Mire, pero el punto es este. Cuando nos enfrentamos a esas opiniones que no están claramente delimitadas en las Escrituras, en áreas que la Biblia no da directrices claras sobre si un comportamiento es permitido o no, podemos confiar en dos principios. Primero, el amor a los demás. Y segundo, nuestra motivación debe ser glorificar a Dios. Pablo es increíble. De todo me abstengo. De todo me abstengo, dice. No procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Esa es la actitud de nosotros, ¿no? Entonces es muy importante entenderlo. Por amor a mis hermanos, voy a ceder mis derechos. Por amor a ellos, como lo hizo Jesús, me voy a restringir de ciertas cosas para poder ser de edificación a ellos. Así me encante, digamos, cogiendo en el contexto del primer siglo, así a Pablo le encantara, yo qué sé, una buena carne que sabía que la vendían en esa carnicería. Pero por amor a ellos, me abstengo totalmente. Eso es lo primero, la primera enseñanza o la primera implicación de entender la humildad soberana del Señor. Pero la otra implicación clara en estos pasajes es que tiene que pagar sus impuestos. ¿Listo? O sea, es esto con respecto a nuestras, y no solo a los impuestos, es con respecto a nuestros deberes y nuestras responsabilidades en este mundo como ciudadanos. Bueno, porque a veces la gente dice, no, yo no soy de este mundo, yo soy ciudadano celestial, y no obran de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor en cada circunstancia de su vida. Y lo he visto en muchos lugares, como que incluso el pastor aprueba comportamientos que no son bíblicos para su iglesia y que están en contra de los gobiernos. El Señor pagó su impuesto y el de Pedro, a pesar de que sabía que ese impuesto era para mantener los servicios del templo. El templo que más adelante va a llamar como cueva de ladrones. El templo que seguramente los líderes religiosos con los recursos malversaban gran parte de lo recaudado. De hecho, estuve leyendo para el estudio que es probable que ese estaterio fuera de las monedas que se le entregó a Judas cuando lo vendió al Señor Jesús. Mire, esto que nos enseña, independientemente de lo injusto del impuesto, del tipo de gobierno que recaude ese impuesto, o de la manera blasfema e irresponsable que lo gasten, hay que pagar. Eso y obedecer todo lo demás que dice el gobierno. Mire lo que dice Romanos, vamos a ver 2 versículos. Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7. Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7. Dice así. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Recuerda lo que estuvimos hablando hace poquito, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas.
De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar lo que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y vámonos de una vez a Pedro, como para quedar sin palabras. Primera de Pedro 2, del 11 al 14. Primera de Pedro 2, del 11 al 14. Mire lo que dice. Y escuche estos primeros dos versículos y después la instrucción que Pedro da. Dice, Primera de Pedro 2, 11, 12, 13 y 14. Dice así, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Increíble, ¿no? ¿Cómo mantenemos nuestra buena manera de vivir entre los gentiles? Según estos versículos. Obedezca a sus autoridades, pague sus impuestos. No busque excepción de la excepción de la excepción. Si le ponen una multa por ir a más de 50, páguela. Páguela. Y páguela con gusto, porque es que a veces llega el predial, ¿no? Y cobro de valoración. Pero ¿qué valoración hay acá? Eso no han hecho nada. Páguela. Páguela con gusto. Cumplimos nuestras obligaciones como ciudadanos, no porque toda ley humana y todo gobernante humano sea piadoso y justo. La mayoría de ellos no lo son y no pretenden serlo. Lo hacemos ¿por qué? Porque es la voluntad del Señor. La ley divina nos obliga a someternos a la ley humana, ¿cierto? Excepto, obviamente, cuando ésta le haga desobedecer directamente a Dios. Un momento, o ley de hombres. Como hace unos años yo hice una predicación aquí sobre el aborto, lo habían aprobado. No lo aceptamos. No lo aceptamos. Y si en algún punto, porque no sé si en este momento vaya a suceder o en un futuro, si en algún punto empiezan a decir que no se puede hablar en contra del pecado, del arrepentimiento, del aborto, ¿nos vamos a quedar callados? No, porque eso sí está en contra de la ley de la palabra de Dios. Pero cuando la ley de los hombres no va en contra de la ley de Dios, debemos someternos a esa ley, porque es la voluntad de Dios. Mire, nuestro Señor fue un buen ciudadano a pesar de que los gobiernos del mundo lo mataron. ¿O no? Él demostró una humildad soberana y todos nosotros debemos imitarlo. Debemos hacer lo que la ley dice, pero sobre todo debemos siempre poner en primer lugar a los demás, agradar a los demás. Bueno, cuarto y último punto, de donde todos queríamos llegar. La cuarta característica de Cristo que te ayuda a estar confiado es su poder y su provisión soberana. Su poder y su provisión soberana. Esto es increíble. ¿Cómo concluye esto? El Señor le dice a Pedro, para no ofenderles, entonces, ¿qué tienes que hacer? Ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. El encontrar objetos dentro de un pescado no es algo inusual.
Era algo que sucedía, y más en esta época, y algunos textos rabínicos de la época nos muestran o dan cuentas de personas encontrando objetos valiosos dentro de un pescado, especialmente objetos brillantes, ¿no? Que atraían a los peces. Si usted ha ido alguna vez a pescar con éxito o sin éxito, usted le dan el anzuelo, ¿no? Y usted yo una vez traté y no pude, y era un anzuelo increíble, pero era muy brillante. Entonces es usual que los peces se vean atraídos por el brillo del anzuelo y vayan a comerse eso, ¿no? La presencia de la moneda dentro del pescado no era necesariamente algo que nunca sucedía en aquella época, pero varios detalles marcan este episodio como algo supremamente milagroso. En primer lugar, el Señor le dice a Pedro, ve al mar y echa el anzuelo. Como sabemos, Pedro era pescador, pero él, lo que nos relata la Biblia es que estaba acostumbrado a pescar con red. Y obviamente, si hubiera utilizado una red, capturaría decenas y docenas de peces al mismo tiempo. Y las probabilidades de tener ese pescado con la moneda se hubieran incrementado de manera significativa. Incluso eso hubiera sido increíble. Pero al decirle a Pedro que utilice el anzuelo, el Señor predice un evento de muy baja probabilidad. De muy baja probabilidad. En segundo lugar, el Señor no le dice a Pedro que pesque hasta que encuentre el pescado con la moneda, sino que le dice que la moneda estará ¿en dónde? En el primer pez que saque. En el primero. Algo también de muy baja probabilidad. En tercer lugar, y tal vez lo más importante para poder ver el poder y la provisión de Dios, es que cuando Pedro sacara el pez, al abrirle la boca, hallará el estatero, la moneda. Mire, que la moneda estuviera en la boca y no en el estómago del pez, cuando Pedro lo sacó, significa que solo momentos antes el pez había encontrado la moneda. ¿Sí me explico, no? Por lo tanto, la moneda no estaba en la boca del pez cuando Jesús le dijo a Pedro que fuera a pescar. ¿Cuál es la conclusión? Y esto es increíble. Es que el Señor está ejerciendo su poder soberano sobre los peces del mar. Él dijo un mandamiento y el pez tenía que obedecer. La soberanía de Jesús en este suceso sobre el pescado nos recuerda otro suceso cuando Dios también preparó y mandó un gran pez. ¿Recuerda? Vamos ahí. Jonás capítulo 1, versículo 17. Está ahí cerquita a Mateo, ¿no? No se vaya a ir para Génesis. Mire lo que dice Jonás 1:17. Mire lo que dice Jonás 1:17 y piensen lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Dice así: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y mire el versículo 10 del capítulo 2. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. ¿No? ¿Quién es el amo de los peces del mar? El Señor. El Señor. Y por último, la moneda que encontraría Pedro sería un estatero, que era lo necesario para pagar el impuesto de 2 hombres judíos. Ni más ni menos. ¿Se imagina la escena? Aquí está un pez nadando por el mar de Galilea. De pronto ve una moneda hundiéndose, producto de algún pescador descuidado en una barca o de una persona en un muelle. El pez, pensando que es comida, ve esa cosa brillante, abre la boca y la coja. Y entonces el Señor Jesús lo guía como por radar, como un misil teledirigido hasta el anzuelo que Pedro estaba mandando. Y el primer pez que saca, lo abre y ahí está la moneda. El pez mordió el anzuelo y cuando sale a la superficie tenía la moneda en la boca. Qué coincidencia, ¿no? ¿Quién orquestó todo esto? El Señor de la gloria, nuestro Dios, nuestro amado Señor. Aquí vemos una combinación de la omnisciencia, la omnipotencia, la providencia de Jesús para proveer para las necesidades. Todo este milagro no solo nos muestra el poder y la provisión soberana de Cristo, sino que reforzó el punto que Jesús es Dios. ¿Quién es el que manda a los peces del mar? El Señor, Dios. Y hermanos, así como en el tiempo del Señor,
Así como de hecho antes el Señor había provisto milagrosamente y espectacularmente para 4,000 personas en una ocasión y para 5,000 en otras, ahora Él iba a suplir milagrosamente el dinero justo para pagar ese impuesto. Ni más ni menos. Jesús es el soberano gobernador de todo el mundo. Jesús es el dueño de todo. Él es quien orquesta, gobierna y dictamina lo que Él quiere para su gloria y para el bien de sus hijos. Y esto es un maravilloso ejemplo de la providencia de Dios. Esto es increíble, la providencia del Señor. La providencia se refiere a la realización del gobierno soberano de Dios. La providencia nos asegura que Dios está obrando y llevando a cabo sus decretos perfectos para nuestro bien y para su gloria. La providencia nos asegura que Dios no está lejos, que Dios está cerca, que Él está al tanto de todos nuestros caminos y que está atento a todas nuestras necesidades. Mire lo que dice el Salmo 71:6. Salmo 71:6. Dice así: en ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Desde el vientre hemos sido sustentados. Lo podemos decir, no solo porque seguro nos ha pasado, nos ha sucedido en todo momento, sino porque lo dice su palabra. La providencia de Dios nos asegura que Él está gobernando soberanamente sobre incluso la parte más pequeña de su creación. Sobre un pequeño pescado, el Señor también gobierna para llevar a cabo sus buenos propósitos a través de ella. Hermanos, la providencia soberana de Cristo nos asegura que Él va a llevar a cabo su plan con sabiduría y cuidado sin olvidarnos nunca. Déjeme decirle que el Señor nunca te pierde de vista. Nunca pierde de vista cada una de tus necesidades, incluso en el contexto más masivo de sus propósitos gloriosos. Recuerda que el Señor prometió que te daría el pan cada día. Él provee para cualquier necesidad en el momento justo y en la cantidad justa para glorificarlo y darnos lo que necesitamos. Ninguna necesidad, escúcheme bien esto, ninguna necesidad es demasiado pequeña. Ore al Señor, hable con el Señor. Ninguna necesidad es demasiado pequeña, ninguna tarea es demasiado insignificante. Dios provee de maneras invisibles y a través de actos humildes. Y la próxima vez que te preocupes por alguna necesidad de cualquier tipo, pequeño o grande, acuérdate de esto. Acuérdate del pez y la moneda. Acuérdate de eso. De la moneda dentro del pez. Recuerda que Dios está cerca siempre, que Él se preocupa, que Él es sabio y que sus propósitos siempre son buenos. Confía y descansa en la providencia soberana y amorosa de Dios. Hermanos, este es nuestro increíble Señor. Este relato, estos 4 versículos nos enseñan lo increíble que es Cristo, lo valioso que es Cristo, porque nos muestra su conocimiento soberano, su autoridad soberana, su humildad soberana y su poder y su provisión soberana. Esto nos debe estar seguros, estar firmes de que Cristo controla soberanamente cada circunstancia de nuestra vida, hermanos. Él controla soberanamente cada circunstancia de nuestra vida. Gloria a nuestro Dios. Oremos.